Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén de maravilla. Hoy estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes para desmenuzar un tema que ha generado un auténtico terremoto en el mundo de las series turcas y, por supuesto, entre sus apasionados seguidores. Y es que, como ya habrán podido deducir por el título, vamos a hablar de la ya famosa metedura de pata de Kerem Bürsin. Sí, esa vez en la que en un momento de, digamos, despiste, confundió a Afsanur Sancaktutan, su coprotagonista en la serie, Jakob Seversen, con Hande Erçel. Increíble, lo sé. Nuestro querido Kerem Bürsin, el galán turco por excelencia, se equivocó y, como era de esperar, las redes sociales se explotaron. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo se produjo este momento de confusión? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias de este desliz en un mundo tan expuesto como el de la farándula? Prepárense porque en este vídeo vamos a analizarlo todo al detalle, desde el contexto inicial hasta las reacciones más destacadas, pasando por mis propias reflexiones y, por supuesto, mi opinión personal al respecto. Prepárense para un viaje por el chisme, el análisis y la especulación, todo en uno. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por formar parte de esta comunidad. Es un verdadero placer tenerlos como compañeros en este viaje por el apasionante mundo de las series turcas. Y si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita de notificaciones y a no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de series turcas, de actores, de actrices, de noticias de actualidad en el mundo del entretenimiento, de todo un poco. Así que si les gusta lo que ven y escuchan, no duden en suscribirse. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir adelante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Para comprender la verdadera magnitud de este incidente, es fundamental que retrocedamos un poco en el tiempo y sobre todo, que establezcamos el contexto adecuado. Kerem Bürsin, para aquellos que aún no lo conozcan, es uno de los actores turcos más reconocidos y queridos a nivel mundial. Su fama y popularidad se dispararon con la serie Love is in the Air, donde compartió pantalla con Hande Erçel. Esta serie, además de convertirse en un rotundo éxito internacional, marcó el inicio de una relación sentimental que acaparó las portadas de revistas y diarios, y que duró aproximadamente 2 años. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable y, por supuesto, su relación fuera de ella generaba aún más interés. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y comentarios sobre ellos. Eran el it couple del momento. Después de su ruptura, cada uno siguió su propio camino, ambos continuaron con sus respectivas carreras y, como suele suceder en el mundo del espectáculo, buscaron nuevos proyectos y, en algunos casos, nuevas relaciones. En la actualidad, Kerem Bürsin protagoniza la serie Jakob Seversen, junto a Afsanur Sancaktutan. Esta producción, que ya se encuentra en emisión, presenta una trama diferente a Love is in the Air, con una historia fresca, intrigante y, por supuesto, con una química palpable entre sus protagonistas. Afsanur es una actriz joven, talentosa y con una prometedora carrera en ascenso. Su desempeño en la serie ha sido muy elogiado por la crítica y por el público. Y aquí es donde llegamos al núcleo central de esta historia. En una reciente entrevista, durante la promoción de Jakob Seversen, Kerem, en un momento de, digamos, distracción o confusión, llamó a Afsanur Hande. Sí, lo oyeron bien. Increíble pero cierto. Imaginen la cara de Afsanur, la de los presentes en la entrevista, la de todos los fans que en ese preciso instante estaban sintonizando y viendo la entrevista. Un momento de shock, de sorpresa y, por supuesto, de risas nerviosas, que no hicieron más que aumentar la tensión. Pero, ¿cómo sucedió exactamente? Según los reportes y los vídeos que circularon por las redes sociales, Kerem estaba hablando efusivamente de la buena relación que tiene con Afsanur, de lo fácil y agradable que es trabajar con ella, y de la evidente química que existe entre ambos. Estaba elogiando su profesionalismo, su talento, y destacando la energía positiva que aporta al set de grabación. En ese instante, en medio de la conversación, mientras se mostraba entusiasmado por el proyecto y por su coprotagonista, se le escapó ese fatídico Hande. La expresión de sorpresa en su rostro fue instantánea. La reacción fue inmediata. Afsanur, con una sonrisa entre sorprendida y divertida, levantó las cejas y pareció hacer una mueca de sorpresa. Kerem, al instante, se dio cuenta de su error.
Sus ojos se abrieron, su rostro se ruborizó levemente y, rápidamente intentó corregir su error, con una disculpa que se le escapó de forma casi automática. Se disculpó, se rió y trató de restarle importancia al asunto, pero, obviamente, ya era demasiado tarde. Las redes sociales, como todos sabemos, no perdonan, y en cuestión de minutos el momento se viralizó. Ahora, vamos a analizar un poco las posibles razones que pudieron llevar a esta confusión. ¿Por qué Kerem se equivocó? Bueno, como suele suceder en estos casos, existen múltiples teorías y, desde luego, todas ellas son especulaciones, interpretaciones y posibles explicaciones. La primera, y quizá la más obvia, es que Kerem aún tiene a Hande muy presente en su mente. Después de todo, estuvieron juntos durante un periodo considerable de tiempo, compartieron numerosos momentos y experiencias, y por supuesto, el hecho de trabajar juntos en una serie que tuvo tanto éxito como Love is in the Air, debió dejar una huella profunda y perdurable en su vida. Es completamente natural y comprensible que en ciertos momentos la recuerde. Los seres humanos somos así, y los recuerdos, las experiencias y los vínculos emocionales tardan en borrarse, por más que queramos. La segunda teoría, que también se ha planteado, es que el nombre de Hande le salió de forma prácticamente automática, debido a la costumbre, al hábito. Después de haber estado tanto tiempo con ella, de haberle llamado así durante un largo periodo, es posible que el cerebro, en un momento de distracción o de falta de atención, le jugara una mala pasada, y el nombre de Hande aflorara sin que él se detuviera a pensarlo. La repetición constante, el uso continuado de un nombre, puede quedar grabado en nuestra memoria a largo plazo, y activarse en situaciones inesperadas. La tercera teoría, un poco más maliciosa o especulativa, es que Kerem, de forma inconsciente, podría estar comparando a Afsanur con Hande. Tal vez en el momento de elogiar a Afsanur, su mente de alguna manera la asoció con Hande y por eso se produjo el error. Esta, claro, es una mera especulación, y no existe ninguna evidencia que la respalde. Sin embargo, es una de las hipótesis que más ha circulado por las redes sociales y que ha generado más debates. Independientemente de la razón que lo motivara, el error, la metedura de pata, ya estaba hecho. Y como era de esperar, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar ni un segundo. Por un lado, los fans de Hande Erçel y los seguidores de la expareja tomaron el error como una señal, una especie de indicio de que Kerem aún la extraña, de que de alguna forma no la ha olvidado por completo, o que de alguna manera sigue presente en su mente. Expresaron su sorpresa, y en algunos casos incluso su alegría, por el hecho de que Kerem, aparentemente, aún la recordaba. Las redes sociales se inundaron de comentarios nostálgicos, de emojis de corazones rotos y de fotografías de la expareja. Por otro lado, los fans de Afsanur, y los seguidores de la nueva serie, reaccionaron con un poco de incomodidad y malestar, sintiendo que el error de Kerem le restaba protagonismo a Afsanur, y que, de alguna manera, opacaba el trabajo que están haciendo juntos en Jacobseversen. Algunos incluso se sintieron ofendidos por la comparación, considerándola un desprecio hacia la nueva coprotagonista, y una falta de respeto hacia su trabajo. Estos fans defendieron a Afsanur, destacando su talento y profesionalismo, y pidiendo que no se le comparara con Hande. Pero, más allá de las reacciones de los fans, y de los seguidores, ¿cómo tomó Afsanur esta situación? En mi opinión, y en la opinión de muchos, creo que lo manejó con una profesionalidad y una madurez excepcionales. En el momento de la entrevista, como ya mencioné, sonrió, se rió, y no le dio demasiada importancia. Demostró una gran capacidad de reacción, y una admirable habilidad para salir airosa de una situación incómoda y embarazosa. Posteriormente, en otras entrevistas, cuando se le preguntó al respecto, restó importancia al tema, minimizó el incidente y demostró una gran empatía y comprensión. Dijo que entendía que Kerem estaba, tal vez, un poco nervioso o que simplemente era un error humano, algo que le puede pasar a cualquiera. Y lo más importante, afirmó que el incidente no tenía absolutamente nada que ver con su relación, ni con el trabajo que estaban realizando juntos. Bravo por Afsanur. Demostró ser una gran profesional y, sobre todo, una persona con una inteligencia emocional admirable. Kerem, por su parte, también reaccionó de forma bastante correcta y adecuada. Se disculpó públicamente tanto con Afsanur como con sus fans, y trató de dejar claro que no fue nada intencionado, que no había ninguna intención de ofender a nadie, y que, por supuesto, respetaba profundamente a Afsanur y a su trabajo. Además, aprovechó la oportunidad para elogiar a Afsanur una vez más,
y para destacar la gran química y la excelente relación profesional que existe entre ellos. Ahora, la pregunta del millón, la pregunta que todo nos hacemos: ¿qué consecuencias tuvo este error, este desliz, este momento de confusión? En realidad creo que a corto plazo no tuvo mayores repercusiones negativas. Es cierto que el tema generó un intenso debate, que se habló mucho de ello en las redes sociales y en los medios de comunicación, pero al final, el incidente no afectó ni la imagen de Kerem, ni la de Afsanur. Al contrario, creo que de alguna manera, el error sirvió para generar aún más interés y expectación en la serie Jakob Seversen. La gente naturalmente siente curiosidad, y un evento como este atrae más atención sobre el proyecto en el que participan los involucrados. Es más, la situación ha servido para demostrar la buena relación que existe entre Kerem y Afsanur. Han sabido manejar la situación con profesionalismo y madurez, y han demostrado que son capaces de trabajar juntos, de superar cualquier circunstancia, y de mantener una actitud positiva. Han sabido tomarlo con humor y, sobre todo, han demostrado que lo verdaderamente importante es el trabajo que están haciendo juntos, la química que hay entre ellos y el éxito de la serie. ¿Y mi opinión personal? Bueno, como les dije al principio, creo que fue un error humano, un desliz, un momento de confusión. A todos nos puede pasar, a todos nos equivocamos, todos cometemos errores, incluso las celebridades más famosas. No creo en absoluto que Kerem lo hiciera a propósito, ni que tuviera ninguna mala intención. Al final, todos somos humanos, y los errores forman parte de nuestra naturaleza. Y en este caso creo que lo importante es cómo se ha manejado la situación. Tanto Kerem como Afsanur han demostrado ser grandes profesionales, y han sabido salir airosos de este pequeño percance. Han demostrado que la madurez, el profesionalismo y el sentido del humor son herramientas valiosas para enfrentar cualquier situación. Además, creo que este incidente ha servido para demostrar, una vez más, el poder de las redes sociales, y cómo, en cuestión de segundos, cualquier cosa puede convertirse en viral y generar un revuelo a nivel mundial. También ha puesto de manifiesto la gran expectación que generan las series turcas y sus protagonistas, y el enorme interés que suscita su vida personal. En resumen, la confusión de Kerem Bürsin fue un momento anecdótico que generó mucho revuelo, pero que al final no tuvo mayores consecuencias negativas. Lo realmente importante es que tanto Kerem como Afsanur han sabido manejar la situación con profesionalismo, con madurez, y que a pesar de todo, siguen trabajando juntos, demostrando la gran química que hay entre ellos, y consolidando el éxito de la serie Jakob Seversen. Y eso al final, es lo que realmente importa. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado. Si les interesan los chismes de las series turcas, los actores y actrices, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por compartir conmigo este análisis y esta conversación. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y análisis, y me encanta saber qué piensan, cuáles son sus opiniones y cómo ven este tema. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ya saben, me encanta leer sus opiniones, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que fue un simple error? ¿Qué les pareció la reacción de Afsanur? ¿Creen que esto afectará a la serie? Me encantaría leerlos. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.